Dice Isaías 6, 11, 13. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya alejado a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare allí en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Mis amados, hoy quiero compartir una reflexión con ustedes. ¿Hasta cuándo? El clamor del profeta Isaías. Ese es el clamor del profeta Isaías desde su llamamiento. Dice la palabra, tú puedes leer todo el texto en casa, el texto 6. La visión y el llamamiento de Isaías se titula todo el texto. Todo el texto va desde el 1 hasta el 6, donde Dios llama a Isaías, le da una visión y le dice, ve y háblale a ese pueblo. Pero cuando tú le hables al pueblo, que su corazón sea engruesado. Cuando tú le hables al pueblo, sus oídos sean sordos, sus ojos ciegos, y que no tengan entendimiento, porque venía juicio y destrucción para ese pueblo que era, por supuesto, de Dios, pero que andaba mal delante de Dios. Así que allí en el texto 6 dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Quién dijo eso? El profeta Isaías. Isaías, al recibir el llamado divino, también recibe una palabra muy dura, una palabra dura de juicio, una palabra de desolación y una palabra de exilio. Su pregunta no es de rebeldía. Cuando él le dice, ¿hasta cuándo, Señor? No es porque esté rebelde delante de Dios, no. Es porque él está en angustia, está preocupado y le dice, Señor, ¿y hasta cuándo va esto? Sino que lo hace desde su corazón humilde y muy, muy preocupado, con mucha angustia. Y yo no sé usted, pero a mí sí me pasó en algún momento. Y viene, porque hay momentos muy difíciles. Y muchos hoy también preguntan, ¿hasta cuándo esta prueba? ¿Hasta cuándo esta tribulación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este sufrimiento? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta de Dios es que Dios no ignora. Dios no ignora. No ignora nuestra prueba, no ignora el desierto, no ignora ese fuego, no ignora el dolor, pero revela que hay un proceso divino en marcha. ¿Ves? Si tú lees Salmos 13, en el versículo 1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En medio del juicio o la prueba, el corazón sincero puede clamar, Dios, ayúdame, Dios. Y Dios no desprecia el clamor del quebranto. Dios no lo desprecia. Mira a David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo esta persecución de muerte? ¿Hasta cuándo esta injusticia? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? Dice David. ¿Me olvidarás? Cuando él decía estas palabras, porque no sentía la presencia de Dios, porque no escuchaba su voz, no la escuchaba, se angustiaba, se desesperaba.
Y dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David comprendía, entendía que era importante, necesario, que era todo lo que él necesitaba, la presencia, el rostro de Dios. Pero en medio de la prueba no lo sentía, no lo veía. Se sentía allí solo y abandonado. Entonces salía de él ese clamor. ¿Y qué crees? Dios lo escuchaba. Dios escuchaba ese clamor. Isaías 6. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y la tierra esté hecha un desierto. Así le respondió Dios a Isaías. Cuando Isaías le dice, Señor, ¿y hasta cuándo? Y Dios le responde, hasta que estén asoladas las tierras, hasta que no haya un solo morador, hasta que la tierra esté hecha un desierto. Mira, una tierra asolada es cuando todo se derrumba. Dios revela que vendrá destrucción como parte de juicio, pero esto no es solo un castigo, sino es limpieza, es purificación. La tierra asolada simboliza cuando Dios limpia lo corrupto para luego plantar lo nuevo. Jeremías 4:27 dice, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. A veces Dios permite que lo viejo caiga para preparar el terreno, para preparar el terreno de lo nuevo. La desolación precede a la restauración. Es donde se cumple que debemos ser un odre nuevo, que debemos romper ese odre viejo, ser ese odre nuevo para que sea lleno de nuevo vino, el nuevo vino. Dice Isaías ahí en el versículo 13, perdón, 6, en el capítulo 6 del verso 13, en la primera partecita, en la misma respuesta que le da Dios a Isaías, y si quedare, después de ser desolado, sin que quedara nada, todo destruido, sigue diciendo la palabra, y si quedare aún en ella 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Eso es así como cuando tú tienes la prueba y de repente estás como ahí en ese momento difícil de dolor, y en vez de mejorar tiende a empeorar, y se levanta algo más fuerte todavía. Pues eso decía el Señor, y si quedare aún en ella, en esa tierra desierta, aún si quedare una 10ª parte, dice, esta volverá a ser destruida. Entonces el Señor te está procesando, está la prueba, pero en medio de la prueba detecta que hay otra área de tu vida que necesita proceso, que hay otra grieta. Entonces dice el Señor, pues volveré a destruir, Aquí Dios menciona, wow, esto es tremendo, de verdad que sí. Yo quiero que usted conecte con esta palabra me habló ayer muchísimo, usted no se imagina. Y esa palabra me hizo entender tantas cosas. Me hizo entender, iglesia, escuche esto, que Dios trae juicio para sus hijos. Dios trae juicio para sus hijos por amor, porque tú y yo le fallamos de continuo. Somos ese Israel necio, entenebrecido, rebelde, que quiere hacer lo que le da la quiera gana. Así que esa palabra a mí me ministró demasiado y yo dije, Señor, esta palabra quiero ministrarla porque habla a mi vida y yo sé que usted necesita esta palabra. Yo sé que esta palabra está ministrando su vida, está hablando a su vida. Y el problema está bien fuerte y se levanta uno mayor y tú dices, me dejó el esposo,
y ahora me echaron del trabajo y ahora mi madre se levantó contra mí en vez de apoyarme y ahora se me muere el familiar y ahora ni mi madre ni mi esposo me consuelan de este luto porque mi esposo se fue, mi madre se levantó conmigo. Ahí se cumple esa palabra. Y aun si quedare aún en ella una 10ª parte, esta volverá a ser destruida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Aquí se menciona el remanente, una minoría reservada por Dios. Aunque esta parte también sufra, será la base de lo nuevo. Dios siempre trabaja con un remanente fiel. Mira, viene la 1, viene la 2, viene la 3, viene la 4, todo se junta. Pero a quien Dios le detecta fidelidad permanece, soporta la prueba, soporta el abandono, soporta el divorcio, soporta ser despedido del trabajo, soporta la calumnia, la mentira, la persecución, porque ama a Dios y dice, no importa, yo no me voy a mover, yo me quedo aquí esperando en Dios porque le amo. Y antes, ¿sabe qué hace? Recuerda que le falló en el pasado, recuerda que fue débil y le dice, Señor, perdóname, Señor, dame otra oportunidad, Señor, renuévame, Señor, límpiame, Señor, yo espero en ti que me levantes, que me ayudes. Dice Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios te bendiga, Claudio. Un remanente por gracia. Gloria a Dios. Tal vez te sientes como parte de esa minoría fiel, afligida, pero no destruida. Dios te está usando como base de una obra mayor. Y en la partecita del mismo versículo 13b dice, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El tronco permanece. Tú eres el tronco. Que aunque te asolaron, aunque te destruyeron, aunque te talaron, te cortaron, permaneces. Y permaneces para convertirte en la simiente santa. Mira, aunque el árbol ha sido cortado, el tronco permanece. Y en ese tronco hay vida. Hay vida. Esa es una imagen de esperanza. Lo que Dios planta, aunque podado, no será destruido. ¿Qué dijo Job? Job dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Amado, amada, Dios no ha terminado contigo, aunque te hayan podado. Tu raíz está viva. Hay una simiente santa en ti que florecerá en el tiempo de Dios. Yo averiguaba lo que significaba el tronco y escribía esto. Árboles fuertes son el roble y la encina. Son profundos, difíciles de destruir por completo. Al ser cortados, aunque sean talados, su tronco puede permanecer con vida bajo tierra y rebrotar. ¡Wow! ¿Y qué significa tronco? Simiente santa. En este pasaje el tronco representa el remanente fiel del pueblo de Dios. Que tú permaneces en Dios a pesar de la prueba.
que tú permaneces en Dios a pesar de la escasez, que tú permaneces en Dios a pesar de la injusticia, que tú permaneces y tú luchas todos los días por no morirte espiritualmente, que aunque venga ese fuego, ese desierto, aunque te persigan, aunque Dios falle contra ti, te traicione, pase lo que pase, tú luchas y luchas y permaneces como ese tronco, Aunque venga juicio y destrucción, Dios preserva un resto, una simiente santa, de donde nacerá algo nuevo y redimido, iglesia. Dios puede podar, purificar o disciplinar, pero no destruye completamente a su pueblo. El tronco que queda vivo simboliza esperanza, restauración y continuidad del propósito de Dios. Y wow, algo que me hablaba el Señor ayer acá, y quiero que tú lo escuches. Es ahí en Hebreos 12, 6 al 11. Dios Padre disciplina y azota. Yo te voy a contar un pequeño testimonio de mi vida. En el caminar con el Señor cometí errores y tomé decisiones. Una la tomé porque le huí al proceso de Dios financiero. Y yo quería bienestar, yo quería estar bien. Yo no quería pasar necesidades. Yo no quería depender de Dios financieramente, yo quería depender de mí, de mi voluntad, de mi parecer. Así que un día escogí un camino, decidí algo sin consultar su voluntad y entré. Caminé muchos años en esa dirección, en ese camino, pero lo caminé desde la injusticia, fui injusta. Y en ese caminar, por supuesto, dañé vidas, porque fueron vidas las que dañé. Luego salgo de allí como víctima. Cuando salgo de allí como víctima, pasa un tiempo y tomo otra decisión. Entro en otro camino, pensando en que era la respuesta a mi sufrimiento, que era la respuesta, que era mi oportunidad de vida. Y recuerdo tanto que el Señor me habló con un no. Te estoy hablando que no era una mujer que estaba afuera sola sin Dios, no, caminaba con Dios, predicaba su palabra, servía. Y Él me dijo no, ¿y sabes qué hice? Me puse a orar, me puse a ayunar y le decía, Señor, dime que sí. Padre, dime que sí. Y oré tanto, pero tanto oré que el Señor me dijo, está bien, hazlo, pero no es lo que tengo para ti. Wow, me aventé por ese camino, creyendo que allí iba a encontrar felicidad, que allí iba a encontrar bienestar, protección, que iba a estar bien y que esa era la oportunidad que yo tenía. Me metí allí. Si en el pasado mi decisión había afectado a otros, en esa decisión había afectado aún más, podría decir el doble. Seguía incluyendo más personas que afectaría por mi decisión. Pasa un tiempo y viene un de repente y digo, no puedo seguir este camino. Tengo que parar esto. Y durante todo ese tiempo el Señor me hablaba, pero yo no me sentía capaz de salir de ese camino.
Así que me paro en un momento a escuchar a Dios y empiezo a decir, camino en tu voluntad, camino en tu voluntad, te voy a hacer caso, te voy a hacer caso. Wow, esto dolió mucho, no te imaginas, porque durante todos esos años que hice mi voluntad, dentro de esa voluntad mía también venía ese juicio, venía esa destrucción, esa desolación. Yo no entendía muchas cosas, porque si tú lees Isaías 6, si tú lees todo el Isaías 6, hay una partecita donde Dios le dice al profeta, ve, háblales. Espérate, Leo, lo busco acá en el 9, exactamente en el versículo 9. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ve, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Dios mío, te digo que cuando yo leí ayer esa palabra, wow, fue impresionante. Fue impresionante para mi vida porque entendí que mi ceguera, mi sordera no me permitió ver y yo creía que estaba haciendo lo correcto. Días antes, muchos días antes de esta palabra, o meses, podría decirte, muchísimos meses, venía meditando en todo mi caminar con el Señor y entendía que se levantaba el enemigo que me había causado mucho mal, mucho daño. Y yo creo que todos pensamos de la misma manera, pero mira, cuando el enemigo se levanta es porque también le damos un derecho legal. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, por más que el enemigo se levante, no nos puede tocar. Y te puedo decir que desde que empecé a caminar con el Señor, de verdad haciendo su voluntad, se ha levantado, claro que sí. Y ha dolido, pero no me ha podido destruir, sino al contrario, el Señor cada día me levanta, el Señor cada día me lleva hacia adelante, porque es el mismo Dios peleando por mí, es el mismo Dios quitando velos, quitando ceguera, quitando sordera, haciendo que el corazón duro se quiebre, se vuelva sensible a su presencia, a su voz. Wow, esta palabra es tremenda y yo sé que está ministrando su vida, yo sé que está ministrando su vida, su corazón. Y quiero decirte algo. Si hoy estás caminando en dolor, si hay algo que te está afectando, quizás son las consecuencias de tu desobediencia, de tu pecado. Pero Dios te ama tanto que no quiere que tú te pierdas. Y prefiere, como dice Hebreos 12, de 6 al 11, no te lo voy a leer, léelo tú. Pero hay dos palabras en este texto. Hay dos palabras y una es disciplina y azote. Hay un texto en el Antiguo Testamento de una mujer que dice que estaba siendo azotada por Dios y tenía una enfermedad y la enfermedad tenía que ver con un flujo de sangre y era un azote. Así que había disciplina de Dios. Muchas veces muchos cristianos cargan con un azote, padecen una enfermedad, un dolor. Yo no sabía, pero aún la ansiedad, el desespero tiene que ver con la disciplina y el azote de Dios. Cuando no puedes dormir, cuando sientes intranquilidad, impaciencia, locura. Pero ¿sabes por qué Dios te está disciplinando? Porque te ama. Porque te ama. Y dice la palabra, hijito, no te puedo dejar sin disciplina. Porque tú me recibiste como que yo soy tu padre. Yo te adopté. Ahora yo soy tu padre y tengo que corregirte.
porque no quiero que te pierdas, porque no quiero que te conviertas en un bastardo. Yo te amo y te amo tanto que entregué a mi Hijo Jesús por ti, por ti. Así que aquí se cumple que nuestra salvación está segura. Y ese azote, esa disciplina, esa prueba que estás viviendo es para que tú no te pierdas. Porque a veces decimos caminar con el Señor, Dios mío, y hacemos unas cosas tan terribles. Hacemos cosas incorrectas. Hay testimonios de cristianos que se han metido dentro de un hogar, que han destruido un hogar y se han casado, destruyendo otro hogar y legalizando este delante de Dios. Hogares que se destruyen, que son legales, y legalizan uno que no es legal delante de Dios. Cristianos que teniendo su hogar son infieles 1, 2, 3, 4 todo el tiempo. Entonces, ¿tú crees que estos hijos de Dios no van a recibir disciplina? ¿No van a recibir azote? Claro que sí. Y aquí se cumple la palabra de Isaías 6 del 11 al 13, donde viene desolación, donde viene destrucción, donde viene juicio. 1, 2, 3. Insistes en el pecado, vuelvo y te destruyo. Hay más grietas, vuelvo y te destruyo. ¿Hasta cuándo? Hasta que le toque al Señor sacarla, no sé cómo se llama eso que talan los árboles, creo que motosierra. Hasta que el Señor le toca sacar la motosierra y te corta. Te corta. Quedas en el solo tronco. Pero aún aquí sigue el amor, la misericordia, la longanimidad de Dios, que se extiende, que se alarga su misericordia. Y entonces, como tú eres tan fuerte porque eres pueblo de Dios escogida, eres ese pueblo injertado a Israel. Somos ese gentilicio. Somos ese gentilicio. Y entonces te has convertido en un roble, en una encina. Y como ya sobre ti hay un propósito, una asignación, pero tú en tu rebeldía, en tu desobediencia, tú entraste en el proceso, tú entraste en el fuego, tú entraste en la destrucción. Pero el Señor permanece, el Señor no miente. El Señor cuando te llamó te dio un propósito, te dio promesas. Y aunque te desviaste, aunque elegiste mal, aunque te fuiste por el camino equivocado, aunque elegiste a la persona incorrecta, aunque lastimaste vidas y corazones, aunque hablaste mal, tú eres un roble, tú eres una encina. Por lo tanto, la última operación de Dios dice que destruye todo hasta que quede desierto. Dice, y aún si queda una 10ª parte, vuelvo y la destruyo. Y aún después y de eso, entonces te corta con la motosierra. Pero el roble y la encina, dice, en lo que investigué, después de ser talados, las raíces son demasiado profundas y permanece con vida. Y entonces tú te sientes tan destruido. Y entonces elegiste la pareja incorrecta. Y estás lleno de dolor, de tristeza. O escogiste parejas incorrectas. Pero aún sigues vivo. Aún sigues viva. Hay vida allí debajo de la tierra. Y ese tronco produce un renuevo, un retoño. Y ahí viene la esperanza de Dios para tu vida. Ahí viene el cumplimiento de tu propósito y te tocó pasar por todo esto. Porque cerraste tus oídos, porque cegaste tus ojos, porque endureciste tu corazón a hacer tu voluntad. A hacer tu voluntad. A ir en contra de Dios. A pelear contra Dios. A pelear contra
tu propósito, a pelear contra el cumplimiento de esa agenda que el cielo, que el Padre te tenían allí, que se te asignó, porque fuiste en contra de esa asignación. ¿Y cuántos años han pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero para Dios nunca es tarde. Nunca se tienen demasiados años. Nunca se es demasiado viejo. Nunca se es muy joven. Para Dios. Y entonces se cumple la palabra donde Dios dice que no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Él no miente y Él no se arrepiente. Lo que Él dijo, Él hará. Él lo hará. Él lo hará. Un hombre en el Antiguo Testamento fue llamado a maldecir al pueblo de Israel. Y dice la palabra que este hombre fue hasta el último lugar alto. Y dice que cuando miró las tiendas de Israel, se fragilizó. Y sintió allí algo especial. Vino la presencia del Espíritu Santo. Y este era un profeta que no era de Dios. Balán, ustedes lo han escuchado. Y este hombre dijo esa palabra que acabo de decir: Dios no es hombre ni hijo de hombre. Él no miente ni se arrepiente, porque el Espíritu Santo vino y le reveló. Y dice que hubo un sentimiento sobre él cuando miró esas tiendas tan hermosas. ¿Y cuáles eran las tiendas? Las 12 tribus. Las 12 tribus. Entonces, Dios lo que bendice no lo maldice. Y aunque le has fallado, y aunque has elegido mal, e incluso has involucrado a Dios y has dicho: es que Dios me dijo, es que Dios me mostró. Y es más, el Señor te dice que no, y tú: Señor, por favor, di que sí. Y levantas pacto. ¿Sabes? Yo levanté un pacto con el Señor. Yo recuerdo que le dije: Señor, si tú me dices que sí, si tú me das, por favor, dime que sí. Y yo lloraba, yo recuerdo que lloraba tanto y le decía: yo te prometo que te voy a servir. Porque un tiempo atrás, en la primera decisión que tomé, que fue errada, yo me endurecí y solté el ministerio. Lo solté, le dije: no te sirvo más, te lo entrego todo. Cuando todo eso termina, que la decisión que tomé fue equivocada, entonces vuelvo y entonces ya tomo otra decisión y le digo: Señor, Padre mío, Abba de mi corazón, si tú me das esa oportunidad, yo levanto pacto de servirte por el resto de mi vida. Y tanto insistí que el Señor me en eso que le llaman la voluntad permisiva de Dios, y me respaldó y todo el tiempo estuvo, y cada cosa que le pedía lo hacía, pero siempre venían las dos palabras donde Él me había dicho: el no. ¿Y qué creen? A pesar de que Dios dijo que no, pero en su voluntad permisiva me lo permitió. ¿Tú qué crees? ¿Que yo cumplí mi pacto? Cuando estaba allí metida en la boca del lobo, entonces me enojé y dije: no, definitivamente yo no quiero subirme más al altar. No quiero. Y saqué la excusa: es que la gente es injusta. Es que la gente es doble, la gente es traicionera. Es que la gente no es agradecida. Y entonces me bajé. Me bajé por 2 años y dije: no vuelvo a ministrar tu palabra, no le vuelvo a predicar a nadie. Y me senté en la última silla de la congregación. Y recuerdo tanto que venía la presencia de Dios a mi vida y yo la resistía. Desde que yo me convertí siempre he tenido comunión con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu de Dios. La contristé, la entristecí, la enojé. No cumplí mi pacto. ¿Cuántos de ustedes están ahí prometiéndole al Señor que lo van a amar, que lo van a seguir, que lo van a servir,
que no van a fallar, que no lo van a abandonar. Y a la primera lo abandonan, y a la primera lo contristan, y a la primera sueltan la toalla y salen atrás del pecado. Se dejan seducir por la ira, por el odio, por la falta de perdón, por la venganza. Y entonces ahí se hallan pisoteando la sangre de Jesús, ahí se hallan dañando el corazón del Espíritu de Dios, dañando a la persona más sensible, más amorosa, al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué le toca al Padre? Traer juicio, porque no quiere que te pierdas, porque eres portador de un llamamiento, de un propósito, de una asignación. Como Dios te ama tanto, te disciplina, y eso que estás viviendo es un azote. Y los azotes de Dios no se quitan en oración ni en ayuno, ni porque tu pastor ore por ti. Los azotes se quitan porque el Señor lo quita. Porque tú te arrepientes, porque tú te sometes, porque tú te humillas. Lloré 7 años con un azote, Dios mío. Y tal vez unos meses antes de saber que era un azote, Él me lo reveló. Y el pastor vino a visitarme porque yo estaba muy enferma. Y yo le dije, pastor, yo tengo un azote por esto. Y como el pastor me amaba o me ama tanto, y él me miraba, el ministerio, el llamado, la persona que era, me dijo, hija, no estás equivocada, tú no tienes un azote. Y él me miró como quien dice, o sea, si tú dices que Dios te dice que tiene un azote, estás equivocada. Hablamos y al final me dijo, hija, vamos a orar por ti. Nos levantamos con la pastora, los 3, y el pastor puso su mano en mí para orar por la enfermedad, la enfermedad, por la molestia. Y cuando el pastor iba a orar, ¿sabe qué me dijo? Me dijo estas palabras: hija, no puedo orar por esa enfermedad porque es un azote. Y yo no puedo ir a orar por eso. El pastor, que no sabía en el mismo instante que iba a orar por mí para que Dios obrara, el Espíritu Santo se lo impidió. Mira, todo lo que te estoy hablando y compartiendo ha sido mis vivencias, ha sido algo tan real que me ha enseñado tanto y que hoy te puedo decir. Esa disciplina, eso que estás viviendo es disciplina, viene de parte de Dios, azote, pero no es para muerte, es para vida eterna. Es para ejecución de un plan, de una asignación, de una comisión celestial que hay sobre tu vida. Porque lo que Dios ha asignado sobre las vidas, sobre tu vida, sobre mi vida, no será quitado. No te irás sin cumplirlo. Así Dios tenga que disciplinarte, tenga que desbaratarte y volverte a armar. Esa es la palabra que el Señor hoy tiene para tu vida. Te bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido que sigas tú trayendo revelación a estas vidas, Señor, que recibieron este mensaje, que recibieron esta palabra en esta hora. Padre, te doy gloria, honra, exaltación. Te pido, mi Dios precioso y poderoso, en el nombre de Jesús, eterno Padre,
en el nombre de Jesús. Que como Isaías te dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Con un cero de rebeldía, sin rebeldía, con humildad, con respeto. Así aquí todo, Señor, ¿hasta cuándo? Pero hoy entendiendo que en medio de la desolación, que en medio de esa prueba, que en medio de esa disciplina, de ese azote, tú estás trabajando, Dios, en esas vidas. Tú estás trabajando en nuestras vidas para limpiarnos, para santificarnos, para purificarnos, para hacernos íntegros, para enseñarnos la obediencia, para hacernos sensibles a tu voz, para transformarnos, para prepararnos para la ejecución de tu plan. Aunque tal vez te veas como una ciudad vacía, aunque tal vez sientas que tus sueños están caídos, aunque veas que tu corazón está herido, iglesia, sé, yo sé, y te puedo decir que está preparado para ti un renuevo, está preparado para ti un nuevo amanecer, hay preparado para ti una oportunidad. Hay una gran oportunidad para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu ministerio, para ti. Declárate parte de ese remanente que el Señor le da esperanza, que el Señor derrama su longanimidad, que el Señor derrama misericordia, esperanza. Parte de esa décima parte que Él guarda, aunque haya sido podada, no ha sido arrancada. Tú eres ese roble, esa encina que no ha sido arrancado de raíz. Y profetiza sobre tu propia vida, profetiza la palabra de Dios. Pon la mano en tu cabeza y en tu corazón y profetiza. Si te llamas María, Juan, Tamara, Monse, profetiza. Coloca tu mano un día, profeticé sobre mi vida. Y ese día volví a escuchar la voz de Dios. Porque estaba esperando a un profeta que viniera y orara por mí, que me diera palabra y nunca llegó. Pasaron años. Y un día atrás del altar puse mi mano en mi cabeza y en mi corazón. Y profeticé. Y le profeticé a Adriana y le dije, Adriana González, como profeta del reino de Dios, así te dice el Señor. Y comencé a profetizar que entendería los planes de Dios. Adriana, entenderás lo que no entiendes. Adriana, le servirás al Señor. Adriana, tu familia será restaurada. Tú serás restaurada. Tú serás levantada. Adriana, y empecé a profetizar. Y vino el Espíritu de Dios con su poder, con su amor, con su ternura. Vino y volví a escuchar la voz de Dios. Así que profetiza sobre tu vida. Profetice sobre su vida, profetice sobre su casa, sobre su ministerio, profetice sobre tu familia, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu cónyuge, tus hijos, sobre tus finanzas, para que ese tronco que ha sido cortado, de ese tronco brote vida, seas esa simiente santa, íntegra, que ahora su mirada y su confianza está en Dios, está en el Dios Padre, en el Dios Jesús, y que caminas con la compañía, la ayuda
la revelación del Dios Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No es que Él sea menos o más importante que el Padre o el Hijo, es que Él revela al Padre, Él revela al Hijo, Él nos guía a toda verdad, Él nos da la fortaleza, Él nos enseña a orar, Él es nuestro maestro en la enseñanza de la palabra, Él es el que nos revela la palabra. Así que necesitas conocerle, para hacer esa simiente santa con raíz firme, para que florezcas, para que des frutos, para que glorifiques al Padre y al Hijo. Necesitas a la persona del Espíritu Santo. Lo necesitas, conócelo. Pídele perdón por contristarlo, pídele perdón por entristecerlo, por producirle agonía, preocupación, llanto, dolor. Porque Él sufrió por ti. Él sufrió por mí. Así que pide perdón y restaura esa relación con el Espíritu. Y si nunca lo has conocido, conócelo. Él es una persona, aunque tú no lo ves, aunque tú no lo puedes tocar, dice la palabra que tú eres Él. Templo del Espíritu Santo. Tú eres la iglesia y ahí habita Él, la persona del Espíritu Santo. Pero aunque tú no lo ves físicamente así como ver a alguien, Él es una persona. ¿Y por qué es persona? Porque tiene voluntad, porque tiene sentimientos, porque piensa, porque ve, porque habla. Porque adentro de Él, ¿cuál es la personalidad de una persona? No es esa cara. No es si es negrito, blanco, flaquito, alto. La personalidad de una persona es lo que hay dentro, esa mente, esos pensamientos, esa voluntad, el carácter, el temperamento. Eso hace persona a una persona. Dentro del Espíritu Santo hay esa personalidad. Él se entristece, Él ríe, Él se enoja, Él llora, Él gime, dice la palabra. Él nos anhela celosamente. Él habla las cosas del Padre y las cosas del Hijo. Él es una persona y lo hemos ignorado. Muchos cristianos ignoran, no lo conocen, no le dan el lugar, lo contristan. Él es real. Él es tan real y más real que tú y yo. Él es real. Conócelo. Él es tu compañía. Padre, gracias. Bendito Dios, te adoramos y te alabamos. Te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gloria, honra y exaltación sea para ti. Amados, hemos llegado al final de este tiempo. Dios los bendiga. Que hoy sean muy productivos en sus quehaceres, en sus compromisos laborales, familiares. Que sea Dios revelándose cada día más y más a sus vidas. Y que el propósito de Dios sobre sus vidas sea revelado cada día con más claridad. En el nombre de Jesús me despido de ustedes y quedan bajo esa cobertura poderosa y especial de la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que sea contigo y que sea conmigo. Bendiciones, bendiciones. Shalom Adonai.